¿Están jóvenes? Este es un video explicativo de lo que es el movimiento armónico simple de la unidad temática de movimiento oscilatorio en física 2. Primero que todo, ya ustedes obtuvieron los conceptos en la actividad que se les fue asignada, ya obtuvieron algunas fórmulas. Aquí les vamos a dar un repaso. Vamos a ver la aplicación de las fórmulas en un problema muy sencillo. El problema que se plantea es el siguiente. Un oscilador está formado por un bloque con masa igual a 0.5 kilogramos conectado a un resorte. Cuando se le hace oscilar con una amplitud de 35 centímetros, el oscilador repite su movimiento cada 0.5 segundos. Este problema nos pide determinar el periodo, la frecuencia del movimiento, la amplitud, la frecuencia angular, así como la constante de elasticidad del resorte, la velocidad máxima y la fuerza del resorte. Como recomendación, su calculadora debe estar ajustada en la modalidad de radianes, ya que cuando se hacen operaciones con trigonométricas o senos, cosenos, se ve afectada. Entonces, como recomendación, calculadora en radianes. Otra recomendación para resolver este tipo de problemas, lo primero que hay que hacer es elaborar un bosquejo, un dibujo, una gráfica que ilustre lo que lo más cercano gráficamente a lo que vamos a trabajar. En este caso tenemos una imagen por ahí muy exacta de lo que vamos a representar. Nos habla del resorte, nos habla que tenemos una masa, que le vamos a dar una amplitud, que en este caso ya deben de ustedes de haber visto que está representado por la letra A, parte de una posición 0 cuando el resorte no está estirado ni comprimido. Las condiciones que tiene: tiempo inicial igual a 0, desplazamiento inicial es igual a la amplitud y la velocidad inicial es igual a 0. Esas serían las condiciones que podríamos colocar en algún dibujo realizado por nosotros. Siguiente recomendación para todos ustedes es elaborar o tener nuestras fórmulas a la mano. ¿Cuáles fórmulas? Bueno, hay varias que podemos usar. Aquí vamos a tratar de ilustrarlas todas y ver la aplicación de todas. Primero, por mencionar algunas de las fórmulas, tenemos la fórmula de la ley de Hooke, donde dice que la fuerza es igual al negativo de la constante de elasticidad de un resorte de un muelle por su desplazamiento. Tenemos por ahí otra fórmula, velocidad angular igual a la raíz de la constante de elasticidad entre la masa. Todas estas las deben de haber visto por ahí. Tenemos por ahí la T, que significa periodo. Periodo igual a 2pi entre la frecuencia angular del movimiento. Y también tenemos una equivalencia que es igual a 2pi por la raíz de la constante entre la masa. En este caso, la constante del resorte. Tenemos por ahí otra fórmula que vamos a ocupar, que es de la frecuencia del movimiento, es igual a 1 sobre el periodo. O en su defecto, la frecuencia angular entre 2pi. Tenemos por ahí también otra fórmula de frecuencia angular, ya despejada de la anterior, de esta, y nos dice que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, o lo que es equivalente 2pi sobre el periodo. Entonces aquí hay prácticamente tres fórmulas. Tenemos una que es la constante de fase. Esta constante de fase nos habla para cuando los movimientos en un movimiento armónico simple no empiezan en 0. Esta la podemos calcular
con el coseno inverso de el desplazamiento inicial entre la amplitud. Tenemos por ahí la posición, podemos calcular la posición de, en este caso, de ese objeto, de esa masa, por la siguiente fórmula. Desplazamiento es igual a la amplitud por el coseno, la frecuencia angular por el tiempo, más una constante de fase. Esta t de tiempo no es la misma t de esto. Esta t es un periodo. Esta t minúscula es parte de ese periodo. No es lo mismo. Ojo con eso. También tenemos una fórmula para calcular la velocidad. También tenemos una fórmula para calcular la aceleración de la partícula o del objeto. Tenemos también cómo calcular la aceleración máxima. Tenemos también cómo calcular la velocidad máxima. Entonces, ya una vez ubicado todo ese tipo de fórmulas, que ya lo hicimos en la actividad 1 por ahí, podemos pasar a cómo lo vamos a solucionar. Para este caso, el inciso A nos pide el periodo. El periodo, si se dan cuenta, está implícito en la redacción. Pero aún así, podemos decir que el periodo es igual al inverso de la frecuencia y que vale 0.5 segundos. Después, la siguiente parte nos pide la frecuencia del movimiento, que podemos usar cualquiera de estas fórmulas que tenemos ahí. Y nos dice que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces tenemos que 1 sobre el periodo, en este caso, que es todo el periodo de repetitivo, 0.5, nos da una respuesta de 2 Hz. Recuerden que la frecuencia se mide en Hz, en ciclos sobre segundo. También nos falta por ahí la amplitud, también la tenemos como dato, en este caso, aquí está arriba, la tenemos 35 centímetros, ahí hay que hacer conversión a metros, lo necesitamos más adelante. Nos piden también la frecuencia angular. La frecuencia angular tenemos esta fórmula, ¿sí? Que la tenemos por aquí. Nos dice que es igual a 2pi por la frecuencia. Simplemente multiplicamos 2pi por, en este caso, la frecuencia, que son los 2 Hz, con nuestra calculadora en radianes, nos debe dar 2.56 radianes sobre segundo. Ahí lo podrían calcular ustedes en la parte práctica en su libreta. Después, si necesito calcular, en este caso, la velocidad angular de esa partícula, de ese movimiento armónico simple, también tenemos esta fórmula, que es la velocidad de una partícula de un movimiento armónico simple cuando tenemos un resorte. Nos dice que es la constante entre la masa, pero para este caso nos pide en el inciso B la constante, entonces tenemos que hacer un despeje y nos quedaría, haciendo ya la sustitución, un valor de 78.87 newtons sobre metro. ¿Sí? Eso sería para calcular el inciso B. Si ven, hace algo muy práctico, muy sencillo. Solo es comprender el concepto. En la parte C nos pide calcular la velocidad máxima. Aquí tenemos alguna velocidad máxima, ya una fórmula y una equivalente que podríamos usar, que no es equivalente, simplemente es lo mismo en otra presentación. Aquí está encerrado en valor absoluto, ya que la velocidad puede ser que esté en el eje de los positivos o en el eje de los negativos. Entonces, por eso se pone que es el valor absoluto. Y sustituimos nuestra velocidad angular obtenida anteriormente aquí arriba por la amplitud ya en metros. ¿Por qué? La amplitud es lo que el resorte se estiró y luego se liberó para que empezara a oscilar. Entonces, esta velocidad máxima se adquiere cuando justamente pasa por el punto de equilibrio, el movimiento armónico, y es cuando obtiene su velocidad máxima. También nos pide por ahí la fuerza del resorte sobre el bloque. Esa fuerza la podemos calcular con la ley de Hooke. ¿Por qué? Porque ya tenemos tanto nuestra constante de elasticidad y conocemos exactamente la deformación. Entonces podemos calcular la fuerza de nuestro resorte con una deformación conocida que nos da 25.0
79 newtons. De esta manera quedaría explicado rápidamente un método sencillo de solución de este tipo de problemas. Repito, recomendación número 1, hacer un bosquejo, un dibujo que represente nuestro movimiento de manera gráfica para que nos quede más claro. Tener a la mano nuestras fórmulas con las que vamos a trabajar de acuerdo al tipo de movimiento y que sean aplicables. Después simplemente ir jugando y sustituyendo con los números y tener su calculadora en el apartado de radianes. De mi parte sería todo. Espero que les sea útil. Gracias.